¿Qué tal a todos? Soy Cloud. Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, les narraré varias historias de dos países distintos, Colombia y México. Disfrútenlas. La leyenda que a continuación narraré, ha circulado de boca en boca por los habitantes de las colonias del Valle, Narvarte, y aledañas por igual. La ubicación exacta de esta, toma forma exactamente en el cruce del eje vial número 5, mejor conocido como Eugenia, y el eje vial número 2, también conocido como Gabriel Mancera, en la Ciudad de México. Se dice que, alrededor de las 2 de la madrugada, una chiquilla se dirigía caminando hacia la farmacia para comprar las medicinas que su madre enferma y postrada en cama necesitaba, hecho por el que se vio forzada a salir a esas altas horas de la noche, ya que solo se tenían la una a la otra. La niña, consciente de la hora, prudentemente respetaba los semáforos y señalamientos antes de cruzar las calles hasta llegar a su destino, y así lo hizo también en el cruce de Eugenia con Gabriel Mancera. Al ponerse la luz roja para los vehículos que transitaban sobre eje 5, la chica se dispuso a caminar, de esquina a esquina, para cruzar dicho eje, pero nunca llegó al otro lado del camino, ya que un coche que iba a exceso de velocidad ignoró la luz roja. Golpeó mortalmente a la niña dejándola moribunda en el arroyo del tránsito. El automovilista responsable nunca se detuvo. La niña falleció en agonía y sola, sin que nadie la ayudara, desde entonces. Y es aquí donde uno debe preocuparse. Alrededor de las 2 de la madrugada en el cruce de Eugenia con Gabriel Mancera, se dice que el espíritu de la niña aparece a los automóviles que circulan a esa hora a exceso de velocidad. Algunos testigos comentan que la niña cruza la calle como aquella fatídica noche cuando perdió la vida, provocando así que los autos se vuelquen por tratar de esquivarla cuando la ven, quedando literalmente boca arriba. Una vez que provocado el accidente, simplemente desaparece, dejando a los automovilistas a merced de la soledad para morir solos. Tal cual a ella le sucedió. La niña fantasma de Gabriel Mancera, sin duda, una historia muy interesante. El transporte colectivo metro es un submundo en donde conviven diariamente miles de personas que lo usan para trasladarse a sus trabajos, escuelas, hogares, en fin. Pero en cada estación han surgido historias de las que son protagonistas la gente común, que, por alguna razón sufrieron alguna desgracia, misma que se ha contado de boca en boca hasta convertirse en leyendas subterráneas. Para los que no son mexicanos, metro es el nombre que tiene su tren subterráneo, como el que poseen muchas ciudades alrededor del mundo. Pero continuemos con este interesante tema. Dentro de estas historias que se cuentan en los vagones, existen algunas que ponen la piel de gallina, relatos llenos de tragedia y horror, en donde los accidentes, suicidios, apariciones y fantasmas son los personajes principales. Prepárense a saber cuáles son las más aterradoras. Comencemos por las estaciones del metro: La Merced, Tepito, La Raza, Tlatelolco, Viveros y Miguel Ángel de Quevedo. Se cuentan de reportes de ratas gigantes en las vías, de varios testigos, entre los que se cuentan vagabundos, empleados del metro y espeleólogos urbanos, que rumoran haber visto una extraña figura deforme en los túneles que van de Tlatelolco a La Raza. Otros han oído rugidos y chillidos en los túneles que van de Viveros a Miguel Ángel de Quevedo.
Una leyenda urbana narra la historia de un hombre rata encontrado cerca de la estación Viveros, y de ratas enormes rayando en lo gigante, en las estaciones y túneles de las demás mencionadas. En la estación del metro Tacubaya, se dice que, en las vías, pueden escucharse gritos humanos, lo que ha ocasionado que más de un empleado haya salido corriendo y dar parte a los policías, pero sin encontrar nada en sus rondines. Esto es muy habitual dentro de esta estación, por lo que, algunos ya se han acostumbrado, pero muchos prefieren dejar el trabajo a soportar esos aterradores gritos. En la estación Aeropuerto, en las inmediaciones se aparece el fantasma de una niña a usuarios que caminan por los túneles. Cuando estos se encuentran relativamente vacíos, la pequeña le pide a la gente que juegue con ella, y de aceptar, la niña arroja un juguete. Para horror de la víctima, descubren que es en realidad la cabeza de la pequeña. Otra variación dice que la niña pide que le amarren las agujetas, y al agacharse para hacerlo, se descubre que no tiene piernas, por lo que acto siguiente, deja escapar una aterradora y burlona sonrisa, antes de desaparecer. En la estación Deportivo 18 de marzo, en los túneles largos que conducen entre los andenes de la línea 3 y los de la línea 5, se escuchan pisadas apresuradas detrás de quien los transita completamente solo o sola, y cuando giran hacia atrás, se llevan la sorpresa de que no hay nadie más en el túnel. Se sabe que es una de las estaciones que más sustos ha provocado a los usuarios. En la estación Agrícola Oriental, existe un video en el cual se puede apreciar la aparición de una niña al fondo de un vagón, mientras el tren viaja entre las estaciones Agrícola Oriental y Pantitlán. Aunque francamente, la calidad del video así como la iluminación me hacen dudar mucho de la veracidad del video, pero júzguenlo por ustedes mismos. En la estación El Rosario, existe una historia sobre un trabajador que fue perseguido por un ente extraño en las vías, y al no encontrar forma de escapar, la persona se suicidó saltando al transformador. Se dice que ese ente aún ahuyenta a los trabajadores que trabajan por la madrugada en la estación. En la estación Iztapalapa, la cual está justo al lado de un panteón, por lo que se habla de la presencia de figuras espectrales en los andenes y los túneles cercanos, así como gemidos, pasos y voces. La estación como las inmediaciones, son consideradas por muchos como uno de los lugares con más actividad paranormal de la Ciudad de México. Existen mucho más relatos del metro de la Ciudad de México, así como los trenes de todo el mundo. Próximamente les narraré las más impresionantes. La siguiente es una historia que proviene de Nuevo León, México. Es una leyenda colonial. Se dice que en un pueblo cercano a China, Nuevo León, hubo un joven llamado Jorge que salió a descansar un poco de la fatiga que le provocó el estudio. Salió a caminar, a pesar de eran altas horas de la noche, pero por un descuido se perdió entre las casas que estaban cercanas de la suya. Algo sumamente raro ya que las conocía muy bien, pero la curiosidad se apoderó de él, porque entre esas casas había un tipo de paraje solitario en el que la gente solía caminar de día. Decidió caminar por él, y relajarse un poco, pero ya muy dentro del paraje se extrañó, al ver unos destellos de luz alumbrando algo cercano, por lo que la curiosidad lo llevó a ese lugar. Se sorprendió al encontrarse con una casa de estilo antiguo, pero él sabía que en ese lugar no había nada. La curiosidad creció más, y decidió echar un vistazo por las ventanas. Vio personas que vestían al estilo europeo de mucho tiempo antes de la colonia, con ropas muy desgastadas. El chico fue detectado por una joven. Se presentó con él y le dijo que su nombre era Florentina. Lo invitó a pasar, y platicaron toda la noche. Pasaron las horas y Jorge decidió retirarse. Se despidió de Florentina, olvidó su abrigo a propósito para tener una excusa, y volver a encontrarse con ella al día siguiente. Al amanecer se encontró con su amigo de confianza, relatándole lo que le había pasado. El amigo se sorprendió, él conocía ese lugar,
y era solo una casona vieja, deshabitada, y en ruinas de principios de la colonia. Los dos chicos fueron para verificar, y su sorpresa fue enorme, al encontrarse con una casa vieja y destrozada. Aún así, decidieron entrar y encontraron el abrigo de Jorge en el piso. El pobre chico casi muere del susto. Pasó un tiempo y Jorge decidió averiguar información acerca de esa casa y solo supo por habladurías y chismes que había muerto una jovencita llamada Florentina de 15 años de edad, brutalmente asesinada. El ser más terrible, sanguinario y endemoniado, que perturbó jamás las mentes campesinas fue la patasola. Imperaba este mito en las montañas vírgenes, donde no se oía el canto del gallo ni el ladrido del perro, ni mucho menos donde existiera ganado vacuno, donde vivían todavía el tigre, la danta, y otros animales semejantes, pues este personaje es casi considerado como una fiera o un monstruo, que tiene el poder de metamorfosearse a su antojo. Así algunos dicen haberla visto como una mujer hermosísima que da grandes saltos para poder avanzar con la única pierna que tiene. Otros la describen como una perra grande y negra, collareja, de inmensas orejas, y otros como una vaca negra grande y torpe. La leyenda reza que la patasola fue una mujer muy bella, codiciada por todos, pero perversa y cruel, que se dio al vagabundeaje y la disipación. Andaba y andaba haciendo males con su hermosura pervertida, para acabar con su dañino libertinaje, y en horrendo castigo, le amputaron una pierna con un hacha, y el miembro fue luego quemado en una hoguera hecha de contusas de maíz. La mujer murió a consecuencia de la terrible mutilación, y desde entonces vaga por entre el corazón de las montañas, gritando lastimeramente en busca del consuelo, y engañando siempre con sus lamentos al que la escucha, quien cree, al oírla voces angustiosas, que es una persona perdida en la espesura, e ingenuamente contesta sus gritos, con los cuales la atrae y ésta termina por devorarlo ferozmente. Esta criatura huye y se enfurece ante todo lo que se relacione con el hombre cristiano. Le fastidian los grandes aserríos en las montañas, los tambos, las trochas, las cacerías, las labranzas y las siembras, en especial de maíz cerca de sus dominios, las excursiones con bueyes, caballos u otros animales amigos del hombre y todo aquello que trate de invadir sus lóbregos y abruptos territorios. Persigue a los hombres que maldicen en las montañas, a los cazadores que tienen la osadía de adentrarse en la espesura, a los aserradores, que por lo general pasan la noche en la montaña, en toscos ranchos construidos junto al aserradero, a los mineros, a los que abren trochas y buscan maderas, y en fin, a todos los que por un motivo u otro violan las misteriosas soledades de la montaña. Para protegerse de los ataques de la patasola, hay una oración especial, la cual todo campesino que tiene que atravesar la montaña o que ejecuta alguna faena en ella, debe aprenderse al dedillo y así poder salvar sus vidas. Se habla en Colombia de ciertos seres que son elementales. Uno de ellos es la Madre Monte. Los campesinos y leñadores que la han visto dicen que es una señora corpulenta, elegante, vestida de hojas frescas y musgo verde, con un sombrero cubierto de hojas y plumas verdes. No se le puede apreciar el rostro porque el sombrero la opaca. Hay mucha gente que conoce sus gritos o bramidos en noches oscuras y de tempestad peligrosa. Vive en sitios enmarañados, con árboles frondosos, alejada del ruido de la civilización y en los bosques cálidos, con animales dañinos. Los campesinos cuentan que cuando la Madre Monte se baña en las cabeceras de los ríos, estos se enturbian y se desbordan, causan inundaciones, borrascas fuertes, que ocasionan daños espantosos. Castiga a los que invaden sus terrenos y pelean por linderos, a los perjuros, a los perversos, a los esposos infieles y a los vagabundos. Maldice con plagas los ganados de los propietarios que usurpan terrenos ajenos o cortan los alambrados de los colindantes.
A los que andan en malos pasos, les hace ver una montaña inasequible e impenetrable, o una maraña de juncos o de arbustos difíciles de dar paso, borrándoles el camino y sintiendo un mareo, del que no se despiertan sino después de unas horas, convenciéndose de no haber sido más que una alucinación, una vez que el camino que han trasegado ha sido el mismo. El mito es conocido en Brasil, Argentina y Paraguay con nombres como Madre Selva, Fantasma del Monte y Madre de los Cerros. Dicen que para librarse de las acometidas de la Madre Monte, es conveniente ir fumando un tabaco, o con un bejuco de adorote amarrado a la cintura. Es también conveniente llevar pepas de cabalonga en el bolsillo o una vara recién cortada de cordoncillo de Guayacán. Sirve asimismo, para el caso, portar escapularios y medallas benditas o ir rezando la oración de San Isidro Labrador. La madre agua, es como una ninfa de las aguas, con aspecto de niña o de jovencita bellísima, de ojos azules pero hipnotizadores, y una larga cabellera rubia. La característica más notoria es la de llevar los pies volteados hacia atrás, es decir, al contrario de como los tenemos los humanos. Por eso, quien encuentra sus rastros, cree seguir sus huellas, pero se desorienta porque ella va en sentido contrario. Los ribereños, los pescadores, los bogas, y vecinos de los grandes ríos, quebradas y lagunas, dicen que los niños predispuestos al embrujo de la madre de agua, siempre sueñan o deliran con una niña bella y rubia, que los llama y los invita a un paraje tapizado de flores y un palacio con muchas escalinatas, adornado con oro y piedras preciosas. En la época de la conquista, la ambición de los colonizadores no solo consistía en fundar poblaciones, sino en descubrir y someter tribus indígenas, para apoderarse de sus riquezas. En Santa Fe, salió una expedición rumbo al río Magdalena. Los nativos que servían de guías descubrieron un poblado, cuyo cacique era un joven fornido, hermoso, arrogante y valiente, a quien los soldados capturaron con malos tratos, y luego fue conducido ante el conquistador. Este lo abrumó a preguntas que el jefe se negó a contestar, no solo por no entender español, sino por la ira que lo devoraba. El capitán, en actitud altiva y soberbia, para castigar el comportamiento del nativo, ordenó amarrarlo y azotarlo hasta que confesara dónde guardaba las riquezas de su tribu. Mientras tanto iría a preparar una correría por los alrededores del sector. La hija del avaro castellano estaba observando desde las ventanas de sus habitaciones, con ojos de admiración y amor contemplando aquel coloso, prototipo de una raza fuerte, valerosa y noble. Tan pronto salió su padre, fue a rogar enternecida al verdugo, para que cesara el cruel tormento y lo pusieran en libertad. Esa súplica, que no era una orden, no podía aceptarla el vil soldado porque conocía perfectamente el carácter enérgico, intransigente e irascible de su superior, mas sin embargo no pudo negarse al ruego dulce y lastimero de esa niña encantadora. La joven española, de unos 15 años, de ojos azules, ostentaba una larga cabellera dorada, que más parecía una capa de articeda amarilla, por la finura de su pelo. La bella dama miraba ansiosamente al joven cacique, fascinada por la estructura hercúlea de aquel ejemplar semisalvaje para ella. Cuando quedó libre, ella se acercó, con dulzura de mujer enamorada lo atrajo y se fue a acompañarlo por el sendero, internándose entre la espesura del bosque. El aturdido nativo no entendía aquel trato. Al verla tan cerca, él se miró en sus ojos, azules como el cielo que los cobijaba, tranquilos como el agua de sus pocetas, puros como las florecillas de su huerta. Ya lejos de las miradas de su padre, lo detuvo y allí lo besó apasionadamente. Conmovida y animosa le manifestó su afecto diciéndole: «Huyamos. Llévame contigo, quiero ser tuya». El lastimado mancebo, atraído por la belleza angelical, rara entre su raza, accedió, la alzó intrépido, corrió, cruzó el río con su amorosa carga y se refugió en el bohío de otro nativo amigo suyo,
quien la acogió fraternalmente. Le suministró materiales para la construcción de su choza y les proporcionó alimentos. Allí vivieron felices y tranquilos, y la llegada de su primogénito les ocasionó más alegría. Una nativa vecina, conocedora del secreto de la joven pareja, y sintiéndose desdeñada por el cacique, optó por vengarse. Escapó a la fortaleza a informar al conquistador el paradero de su hija. Excitado y violento, el capitán corrió al sitio indicado por la envidiosa mujer a desfogar su ira. Como veneno mortal, ordenó a los soldados amarrarlos al tronco de un caracolí de la orilla del río. Entretanto, el niño le era arrebatado brutalmente de los brazos de su tierna madre. El abuelo le decía al casi recién nacido: morirás, indio inmundo. No quiero descendientes que manchen mi nobleza. Tú no eres de mi estirpe. Furioso se lo entregó a un soldado para que lo arrojase a la corriente, ante las miradas desorbitadas de sus martirizados padres, quienes hacían esfuerzos sobrehumanos de soltarse y lanzarse al caudal inmenso a rescatar a su hijo, pero todo fue inútil. Vino luego el martirio del conquistador para atormentar a su hija, humillarla, y llevarla sumisa a la fortaleza. El indio fue decapitado ante su joven consorte, quien gritaba lastimeramente. Por último la dejaron libre a ella, pero, enloquecida y desesperada por la pérdida de sus dos amores, llamando a su hijo, se lanzó a la corriente, y terminó ahogándose. La leyenda cuenta que en las noches tranquilas y estrelladas, se oye una canción de arrullo tierna y delicada. Tal parece que surgiera de las aguas, o se deslizara el aura cantarina sobre las espumas del cristal. La linda rubia que sigue buscando a su querido hijo, por los siglos de los siglos, es la madre del agua, la diosa o divinidad de las aguas, o el alma atormentada de aquella madre que no ha logrado encontrar el fruto de su amor. Es por eso, cuando la desesperación llega hasta el extremo, la iracunda diosa sube hasta la fuente de su poderío, hace temblar las montañas, se enlodan las corrientes tornándolas putrefactas, y ocasionando pústulas a quienes se bañen en aquellas aguas envenenadas. Esta historia en especial me ha gustado muchísimo. Acabamos de escuchar varias historias de dos regiones distintas, que comparten el mismo continente, e idioma, y sobre todo misterios y leyendas sorprendentes. Nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.